Hola, ¿cómo están? Soy Juan Manuel Fraga, un médico sin bata. Hace mucho que no los veía por acá en YouTube, pero hay un tema que está bastante calientito allá afuera y quise invitar a alguien para hablar del tema del coronavirus. Así es que si quieren saber más, por favor quédense y por supuesto compartan este video que trae información súper importante para ustedes o sus conocidos. Quédense. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar del tema del coronavirus, esta epidemia de la que tanto se está hablando en medios en todo el mundo y que tanto impacto está teniendo en la vida de muchas personas, en la economía y en otras áreas. Y para eso invité a la doctora María Eugenia Pérez Aguinaga, quien es médico infectólogo especialista en enfermedades infecciosas del adulto. Maru, bienvenida. Muchas gracias por darte este tiempo. Además de que estás pendiente de lo que están anunciando en medios y todo esto, pues también eres una persona con mucha actividad clínica y bueno, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme y qué bueno que tienes espacios como estos para hablar de temas de los que todo el mundo está hablando ahorita, ¿no? Claro, y bueno, la intención de este canal es simplemente compartir información que le sea útil a la gente común y corriente, ¿no? Esto no está dirigido a profesionales de la salud, esto no está dirigido, particularmente a profesionales de la salud. Claro que si lo ven y les sirve, pues qué bueno, pero esto es más bien para cualquiera, ¿no? Que vea el video. Y platícanos un poco, Maru, ¿qué es esto del coronavirus? ¿Es un virus nuevo o este virus en particular es nuevo? Platícanos un poco de qué se trata, cómo debemos interpretar esta información los que no nos dedicamos a las enfermedades infecciosas. Está bien, efectivamente, como tú lo mencionas, es un virus nuevo. Ya conocíamos otros tipos de coronavirus, pero lo que se ha podido identificar de este virus es que es una cepa nueva, es parecida, tiene algunas similaridades a los otros virus como el virus del SARS, por ejemplo, que ya se había mencionado en el pasado, y que es un virus del que recientemente tenemos noticias, que se originó en China, fue donde estuvieron los primeros casos, y que es un virus que se asocia a síntomas respiratorios. Pero la novedad es que es un virus al que no estábamos expuestos o no habíamos estado expuestos como población previamente. Entonces, de alguna manera no hay una inmunidad o algunas defensas previas a ese virus. ¿No? Exactamente. Algo que les digo yo a mis pacientes es que cuando hablamos de inmunidad se maneja la inmunidad como del individuo, pero también colectivamente podemos o no ser más resistentes a ciertas enfermedades, y cuando son nuevas, colectivamente no estamos preparados biológicamente para ellas, y es lo que llama la atención cuando hay un virus novel, ¿no? Un virus nuevo. No es el único que ha habido en la historia de la humanidad, ¿cierto? Claro, así es. Un ejemplo concreto para nosotros es el del 2009, el H1N1, pero a lo largo de la historia ha habido otros virus nuevos con otras características biológicas, ¿no? Así es, cuando fue influenza en 2009 no lo conocíamos, no estábamos tan familiarizados a pesar de que sabíamos que existía influenza y no había una inmunidad, por decirlo así, o sea, tu cuerpo, tus defensas no tenían el antecedente de haber estado en contacto con el virus de influenza, entonces infectó a una gran proporción de personas. Ahorita si tú buscas en la población cuántos hemos tenido contacto con el virus de influenza, muchísimas personas, ¿no? En la ya comunidad. Se volvió algo normal y Así ya es. hay inmunidad colectiva, social, además de que individualmente muchos de nosotros probablemente ya somos inmunes aún sin habernos vacunado. Así es. Aunque lo ideal es que lo ideal hubiera sido que nos vacunaran. No, yo sí me vacuné, yo hablo por los demás, ¿no? Yo me vacuno cada año más, así es que creo que ya reforcé 3 veces ese virus. ¿Cómo se contagia el coronavirus? O sea, ¿cómo se adquiere esta enfermedad? Porque dicen se está contagiando mucho, pero ¿qué significa eso, no? Es un virus contagioso y se transmite de persona a persona. Entonces hay infecciones que tú no puedes adquirir de una persona a otra, pero el coronavirus sí. O sea, por tener contacto con otra persona y específicamente a través de secreciones respiratorias. Si alguien tose y está a menos de 2 metros de ti, si yo tosiera ahorita y salpicara gotas, puedo transmitir o contagiarte de la infección, sobre todo cuando estas gotas de saliva o de la tos tienen contacto con secreciones mucosas como la nariz, los ojos o la boca.
Entonces, si yo me quisiera proteger, o uso una máscara completa, o mejor le pongo un cubrebocas al que está enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Idealmente, al que está enfermo, mejor le ponemos el cubreboca y nos apartamos unos metros. Claro. La recomendación es 2 metros al menos. Entonces, el uso de cubrebocas no debe ser tan extendido. Yo me acuerdo en 2009 que incluso yo veía personas en sus coches manejando solas con un cubrebocas puesto, ¿no? Eso no tiene sentido. No tiene sentido, y desde un punto de vista también de abasto lo tenemos que considerar, porque se nos pueden acabar los cubrebocas. Claro. Entonces es mejor saber cuándo los vamos a utilizar. O sea, ¿quién lo debe de utilizar? ¿El paciente enfermo? Idealmente el paciente enfermo. Y el personal de salud. Exactamente, ¿no? Exactamente. Nadie más que lo tenga... Nadie más. A lo mejor la persona que va a cuidar a un enfermo en casa, claro. Si tú dijeras, bueno, tengo a mi papá, a mi esposo, a mi hijo enfermo y él tiene coronavirus, yo podría ponerme un cubrebocas porque tengo más cercanía y más contacto con esa persona, además del enfermo, ¿no? Que también tiene que traerlo. ¿Cuál es la otra medida o qué otras medidas de prevención del contagio tenemos? Una medida súper importante y que a veces subestimamos un poco es el lavado de manos. O sea, pareciera muy sencillo y como que no le damos el valor que tiene, pero de verdad, si yo toso y me tapo la boca con mi mano y después voy y agarro el picaporte de la puerta y lo toco, y después tú llegas y tocas ese picaporte y te tocas tu cara, esa puede ser una forma de transmisión. Entonces, no dejamos de recalcar que hay que lavarnos las manos de forma muy frecuente. Muy frecuente. Así es. O sea, estas gotas de saliva una es que estés a menos de 2 metros y directamente toque la mucosa, y a lo mejor no toca tu labio, tu nariz o tus ojos, pero ya con la mano tú lo arrastras y te contagias. La otra sería que yo tocara una superficie donde están esas gotas de saliva recientemente, no mucho tiempo, pero recientemente, y yo después me toque, ahí me puedo contagiar. Entonces simplemente lavarme las manos sería la medida. Así es. Como es un virus nuevo, estamos todavía aprendiendo mucho sobre cómo se transmite, pero trasladando a situaciones con otros virus. Exacto, la experiencia previa con influenza, es muy importante ese tipo de precaución, lo del lavado de manos. ¿Sí? Posiblemente en las siguientes semanas o meses vamos a tener todavía más información de este tipo de transmisión, porque hasta ahorita la principal sí es por secreciones, pero como comentas tú, con la experiencia trasladada de influenza, sabemos que las manos son portadoras de secreciones respiratorias, y sí se tienen indicios de que el virus puede sobrevivir en superficies externas o fuera del cuerpo durante algunas horas, hablando de coronavirus. Ajá. No sabemos cuánto todavía, porque es un virus nuevo otra vez. Sabemos que es encapsulado y eso nos permite adivinar ciertas características. Así ¿no? es, así es. O sea, también si una persona que está enferma tose y luego yo la toco, claro, obviamente podría transmitir. Entonces, una cosa importante es esto que se conoce como etiqueta para toser. Lo ideal es que no te tapes, exacto, que lo hagas con la parte interna del codo, ¿sí? Porque esto no va a estar tocando otras superficies, tanto como nuestras manos, ¿no? Ya sea el estornudo o el toser en el ángulo interno del brazo, ¿no? En el codo. Ajá. Así es. Y esta etiqueta que ya se nos había explicado en 2009, pues hay que recordarla. Sí, así es, así es. Y el lavado de manos no tiene que ser con algo muy raro, porque el otro día alguien me estaba comentando, es que estoy utilizando X químico. No, es agua y jabón o alcohol gel, cosas que están muy al alcance de todos. Decíamos que en medicina, ¿no? En los hospitales hay 5 momentos para lavarse las manos, ¿no? Antes de tocar un paciente o antes de hacer procedimientos, o después de tocar al paciente, después de tocar su medio, después de tocar secreciones. Es lo mismo, ¿no? O sea, es para cualquier persona. Exactamente, en el contexto de cuando ya una persona está enferma. En el contexto de la comunidad, son las precauciones habituales antes de preparar los alimentos, después de ir al baño. En una persona que está sana, este tipo de precauciones no cobran tanta relevancia como en el caso de alguien que está enfermo o que convive con alguien que está enfermo de gripe o de alguna infección respiratoria. Claro. Y buscar en internet por ahí la técnica de lavado de manos, ¿no? O sea, lavarse las manos no es echarse agua, echarse jabón 10 segundos y secarse, es los dorsos, las palmas, entre los dedos, los pulgares y hasta las uñas se tienen que limpiar, se enjuagan y se secan. Más o menos el proceso debe de tomar 1 minuto, ¿no? Más o menos. Aproximadamente, más de 40 segundos. Exacto. ¿En quién sospecharíamos que tiene esta infección de coronavirus? Es una muy buena pregunta, porque ahorita hay mucho pánico de que quién pudiera tener coronavirus y si ya podría haber alguien en mi trabajo, en la escuela. Sí. O sea, debe ser alguien con síntomas respiratorios, tos, estornudo, escurrimiento de la nariz, dolor de garganta, más un síntoma sistémico importante que es la fiebre. O sea, fiebre nosotros la definimos como más de 38 grados de temperatura. Entonces, fiebre más síntomas respiratorios. Pero en el caso de coronavirus tenemos que tomar en cuenta que ahorita en México no hay casos confirmados. Exacto. Entonces, tiene que haber entrado el virus a través de algún viajero. Entonces, alguien que haya viajado a China, estado en China o estado en alguno de los países donde ya hay casos reportados de coronavirus. Entonces,
Entonces, quiere decir que si el día de mañana alguien en mi trabajo que no ha viajado y no ha salido tiene gripe, la verdad es que ahorita es más probable que tenga influenza a que tenga coronavirus. ¿No? Y influenza estacional, la que hay ahorita vigente, ¿no? Exactamente. De hecho, mucha gente por la época en la que estamos está teniendo infecciones respiratorias que no son coronavirus. O sea, lo que en este momento, hoy 27 de febrero, de febrero, tiene que haber tenido contacto con un viajero o haber viajado a un país donde ya hay alerta epidemiológica. Así ¿no? así es. Si no, difícilmente se habría contagiado. Así es. En un mes veremos, o en 2 meses, o en 3 meses, ¿no? Pero en este momento tiene que haber tenido contacto con probablemente alguien que lo tuviera y hasta este momento no ha habido casos. Así es, entonces hasta este momento nuestras actividades deben ser normales, porque me preguntaban, entonces ya no vamos a la escuela, ya no vamos a trabajar. O sea, ahorita no estamos en un punto así. Claro que en cualquier escuela, en cualquier trabajo, si alguien tiene una infección respiratoria, aunque no sea coronavirus, lo prudente es no ir. Y eso está padre que lo mencionas, porque también yo creo que como sociedad tenemos una responsabilidad. Si yo me enfermo, tengo que ir a revisarme, o sea, tengo que ir a atenderme y tengo que considerar a quién pudiera contagiar en mi lugar de trabajo o en la escuela de mis hijos y notificarlo desde antes, ¿no? Entonces, o sea, como uno aislarse también. Sí. O sea, yo veo que luego, vamos a ver a los abuelos y traen a los 3 nietos enfermos de infecciones respiratorias, ¿no? El abuelo ya de por sí tiene un estado inmune vulnerable y llegan con los nietos ahí. O estás con gripe y te vas al cine, ¿no? Que dices, voy a estar tosiendo en la sala del cine. Que dices, a menos de 2 metros de 9 personas, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, esa parte no le corresponde al sector salud, a ninguna autoridad sanitaria. Es responsabilidad de cada individuo, ¿estamos de acuerdo? O sea, es verdad que en la atención médica, en la atención hospitalaria, pues hay ciertos responsables de esto, pero el responsable primario de prevenir que se extienda rápidamente una epidemia somos todos. Cada individuo, ¿no? Así es. Entonces, ¿toda persona con una infección respiratoria debe de revisarse? Idealmente sí, yo diría que en este momento sí. No debe caer en el pánico de decir voy a tener coronavirus, porque en realidad tiene que ver la exposición epidemiológica del viaje a China o algún país, no sé, de los europeos o en Estados Unidos donde ha habido casos. Pero sí, la recomendación sería, si tiene síntomas respiratorios en esta temporada, ir a revisarse pronto. La fiebre, por ejemplo, es un dato que te habla de una infección respiratoria un poco más severa como es influenza. Entonces, en ese contexto, en fiebre, sí creo que es mejor ir a revisarse. Entonces, que se chequen la temperatura primero, ¿no? O sea, un síntoma respiratorio sin fiebre es un catarro común y no tendrían por qué sobreactuar, ¿no? Exactamente. El puro dolor de cabeza, el puro dolor de garganta, el puro dolor muscular no hacen ni siquiera un catarro, menos una infección por coronavirus. Así es. Nada más que quede claro para todos los que nos están viendo. Entonces, una infección respiratoria que no es severa es como cualquier infección respiratoria que sufrirán en cualquier momento del año, en otro momento de la historia. Así es. Si es severa, puede ser coronavirus o no, y ahí es cuando hay que checarse. Y bueno, es cierto que también hablamos de coronavirus y hablamos de una enfermedad muy contagiosa, pero también es cierto que una buena proporción de los pacientes que están teniendo coronavirus tienen la forma leve de la enfermedad. De hecho, no hay, o sea, están cambiando mucho las cifras, pero hay estimados de que alrededor del 80% de las personas que se infectaron de coronavirus tuvieron la presentación leve. Más o menos hay un estimado que un 15% tuvieron la presentación grave y un 5% la crítica. La crítica. Y de esos 2% han fallecido. Así es. Quienes fallecen normalmente o aparentemente estamos viendo que otra vez esto está evolucionando rápido y a lo mejor en 2 meses vuelvo a invitar a Maru para entrevistarla y todo cambie. Pero lo que hemos visto ahorita es que más o menos la mortalidad es alrededor del 2%, pero son personas que tenían ciertos factores de riesgo, o sea, que se cree que tenían afectación del sistema inmunológico, diabéticos, embarazadas, obesos, un poco parecido a lo que pasó con la influenza, ¿no? Entonces es muy importante para la población en general saber que a quien le va más mal con estas infecciones respiratorias, y aquí vamos a incluir influenza y coronavirus, es las personas que tienen VIH, los que tienen cáncer, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con obesidad, el paciente diabético mal controlado, alguien que tiene insuficiencia renal. Ellos
tienen más riesgo de que si les da influenza o les da coronavirus tengan más complicaciones. Entonces, en ellos es en los que no te puedes esperar a ir a una valoración. Si alguna de esas personas tiene síntomas respiratorios más fiebre, tiene que ir a valorarse. Ese mismo día, de ser así posible. Es, así es. O sea, no esperarse, a ver cómo me va, sino porque probablemente evolucionen de manera crítica. Y hay datos que te hablan de gravedad, ¿no? Si alguien tiene dificultad para respirar o tiene fiebre que no se le está quitando a pesar de todos los analgésicos, debe de ir inmediatamente a valorarse. Ya. ¿De qué otra manera podemos ayudar a prevenir este tema? Es decir, para alguien que está viendo el video, ¿qué más pueden hacer desde casa para evitar el contagio propio o de otros? Para si tienen algún desarrollo de síntomas, ¿qué acciones adicionales pueden realizar? Una parte importante es la parte de la información. Sí, hay muchas noticias, algunas amarillistas, algunas falsas, algunas no. Entonces, ahorita afortunadamente hay mucha información y hay muchos canales para tener la información. Entonces, el primer paso es estar enterados, ¿no? Informados. Exactamente. El segundo, no puedo dejar de enfatizar un poco la parte del lavado de manos, el aseo de manos de forma rutinaria. Identificar de forma temprana a las personas que tienen síntomas respiratorios. La parte de la vacunación que aplica un poco más para influenza y otras infecciones respiratorias para las que sí hay vacuna, en esta temporada también es muy importante. O sea, estamos terminando la temporada de influenza, entonces también es otra forma, ¿no? Si no quieres un paciente que acaba de salir de una influenza y que adquiere el coronavirus, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Es obviamente ya una infección previa compromete un poco al paciente, su estado físico, y obviamente tener una segunda infección por algo que nunca le ha dado a nadie. Así es todavía más peligroso. Ahorita no ha habido una restricción con los viajes, o sea, realmente ningún país ha dicho no pueden entrar y no pueden salir, pero sí te recomiendan que ahorita no hagas un viaje. O sea, si planes de viajes. Sí, si puedes evitarlo o limitarlo, la recomendación es ahorita no hacer estos viajes, porque incluso quien me diga, bueno, es que voy a viajar a una zona donde no hay coronavirus, sí, pero vas a pasar por un aeropuerto internacional posiblemente, o vas a estar en un avión con más personas encerradas durante algunas horas. Entonces sí, la parte de los viajes yo creo que hay que tener también la misma responsabilidad de decir, bueno, si es algo que puedo evitar por ahora, mejor hacerlo. ¿Sí? Evitarlos. Viajes internacionales. Ya, es decir, puede haber un riesgo ahí de contagio, no por el viaje por sí mismo ni el lugar, sino que simplemente esta epidemia está evolucionando y no hay conocimiento tan amplio de qué está pasando exactamente al detalle hoy, ¿no? Generalmente lo que vemos hoy es producto de contagios de hace unos días, ¿no? Así es, y ese es un buen punto también lo que platicábamos sobre cuánto tiempo te tardas entre que tienes contacto con coronavirus y que aparecen los síntomas. Lo más que uno tarda puede ser unos 14 días. La mayoría de las personas empiezan a tener síntomas a los 5 días. Entonces, una persona se podría haber contagiado de coronavirus y tardar unos 14 días en desarrollar síntomas. Y en ese periodo, que es cuando está asintomático, cuando no tiene síntomas, también podría contagiar a otras personas. Entonces, obviamente ya todos ponemos mucha atención cuando alguien está tosiendo y estornudando, pero el problema con este virus es que el periodo de incubación puede ser largo. O sea, puedes pasar un periodo de hasta 2 semanas sin tener síntomas. Pero ya infectando. Sí, y transmitirlo, sí, ¿no? Así es. Eso es la parte, digamos, delicada, y eso es lo que está permitiendo que se propague un poco más rápido la epidemia, ¿no? Que hay un periodo de ventana grande, un par de semanas, en el que una persona puede no tener síntomas, ya estar infectado y ya estar transmitiendo la enfermedad. Así es. Y nadie puede hacer nada por eso, simplemente tener las precauciones de limitar el viaje y hacer el reconocimiento, la investigación de los casos. Generalmente cuando alguien se documenta que tiene coronavirus, entonces nos vamos atrás a ver con quién estuvo en contacto, de dónde vino, a dónde viajó, etcétera. Claro. Afortunadamente ahorita en México no estamos en un punto en el que ya hay algún caso positivo, pero sí hay que estar alerta de los viajes. Es muy probable que haya, o sea, seamos realistas. Es muy probable. Ayer comentaba, bueno, en Estados Unidos comentaba la directora de los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas, no es si va a llegar, es cuándo va a llegar. Así es, ya cuándo va a llegar. Y yo creo que en México pues también, ¿no? No hay vacuna todavía para esto. No hay vacuna, no hay un tratamiento específico como tal, como en influenza. O sea, no hay un antibiótico para esto, no hay un antiviral para esto. No, y ahora que lo mencionas, lo del antibiótico, al ser un virus no necesita tratamiento antibiótico, los antibióticos no tienen utilidad ahí, pero además no hay un antiviral específico. Las medidas son mucho de soporte, guardar reposo, mantener buena hidratación. Si alguien tiene dificultad para respirar, bueno, ya el manejo es en el hospital de soporte con oxígeno, pero muchas medidas son de sostén, manejar la fiebre, el dolor de cabeza, cosas de ese tipo. ¿Sí? Y por ahí vi un video del doctor Alejandro Macías, que tú conoces, donde decía, no sabemos cuándo va a llegar,
pero el día que va a llegar pues tienes que estar bien nutrido, fuerte, saludable, descansado y todo. Pues son hábitos que te ayudan a prevenir no estas, sino muchas enfermedades, y más vale adquirirlos hoy si agarran esto de pretexto, o adquirirlos desde antes, ¿no? Y por ahí está el video de 10 hábitos que ya subí el año pasado. Pero finalmente el tener hábitos saludables no te va a evitar que te tengas la infección, pero sí que si la tienes, las consecuencias no sean tan severas, aparentemente, ¿no? O sea, todavía estamos conociendo más de esta enfermedad. Así es, que puede ser de menor severidad. Entonces, ser responsable, decir, me enfermé, tengo gripe, entonces tengo que cuidar, o sea, no voy a ir a hacer el ejercicio que me encanta hacer todos los días, estos días, no me voy a desvelar, no voy a descuidar la alimentación, que son cosas bien sencillas, pero no siempre. Claro, o sea, el tener buenos hábitos, ¿no? Simplemente si me enfermo, le bajo, pero me sigo alimentando y ya que estoy sano, pues lo retomo, ¿no? Así es. Mucha gente ve esto como algo catastrófico. Un poco me recuerda a las reacciones que vimos en 2009 con el H1N1, con la influenza porcina se llamaba en ese entonces. Obvio, no es el fin del mundo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto no es catastrófico. Yo creo que tenemos mucha más información, mucho más conocimiento, muchas más posibilidades de difundir la información. Entonces quiero pensar que este tiempo que tenemos antes de que llegue a México nos debe dar tiempo para informarnos y para prepararnos. A mí, bueno, yo veo pacientes con enfermedades infecciosas y siempre me dicen, oye, ¿no le da miedo? Yo creo que si tú sabes cuáles son las formas en las que se contagia una infección, puedes protegerte, o sea, puedes evitarlas. Entonces, yo creo que herramientas muy sencillas como lavarte la mano, cubrirte la boca, aislar a la persona que tiene un proceso infeccioso, se pueden hacer. O sea, sí están al alcance de todos nosotros. Pero todos tienen que contribuir. Participar, sí. O sea, si mi familiar está enfermo y tiene síntomas leves, pues que esté en casa descansando y no vaya al trabajo a contagiar, no vaya a la escuela, en el trabajo que sean tolerantes con eso, en la escuela que sean tolerantes con eso. Sí. Entonces hay participación de la escuela, de los jefes en el trabajo, de los propios empleados. El ser honestos, porque mucha gente dice, no, es que me dio el coronavirus, no voy a ir a trabajar. Y la siguiente semana otra vez, no, y la siguiente semana otra vez. Ya estábamos a inventar epidemias, ¿no? Para no ir a trabajar. Entonces es un tema de autorregulación también de nosotros mismos, ¿no? Sí, porque el primero que se va a dar cuenta va a ser el paciente y sus familiares más cercanos, ¿no? Es muy común que digas, se enfermó mi hijo, y después su hermanito, y después su papá, y después o sea, generalmente desde ahí te puedes dar cuenta cuando va a empezar algún proceso infeccioso y tomar algunas medidas de precaución. Si yo ya sé que los más graves o los que se complican más son los adultos mayores, la mujer embarazada, no voy a ir con visitas que estén tosiendo, estornudando, etcétera, a visitarla porque ya sé que hay un riesgo. Exacto, pero lo mismo sería con cualquier infección, no con coronavirus. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que la moraleja de esto es recordemos cuáles son las medidas para evitar el contagio de cualquier infección respiratoria. Así es. Y eso es lo mejor que podemos hacer mientras no haya otras soluciones médicas posibles, ¿no? Así es. Que van aceleradísimos con la investigación en este tema, pero bueno, aún todavía no tenemos nada concreto. Así es, como un tratamiento específico, ¿no? Una vacuna tampoco todavía. Bueno, pues si este video les pareció útil, no sé si quieras agregar algo más, Maru. No, nada más en general, que me parece muy padre que se transmite esta información, que yo creo que todos tenemos la oportunidad de estar leyendo, investigando, viendo las noticias, y creo que lo deberíamos hacer como responsabilidad personal, de salud personal. Y del entorno próximo, ¿no? Así mi familia, mis hijos, mis amigos. Bueno, pues si les gustó este video, compártanlo, síganme para que ahí tengamos cada vez más seguidores y aparezca más en los buscadores de estas cosas. Y si tienen dudas, aquí abajo en comentarios pueden ponerlos. Le voy a pedir a Maru que esté pendiente de mis WhatsApps para que si hay alguna duda podamos responderlo. Maru está muy ocupada, entonces no le voy a pedir que responda directamente en los comentarios, pero yo estoy a sus órdenes aquí en el canal. Gracias y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.